Aleluya, bienvenidos todos. Bienvenido también usted que se conecta a través de esta plataforma. Hasta ahí donde se encuentra, le bendecimos en el amor de Cristo. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, le bendecimos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros, ya sea que lo haga en directo o en diferido. Esperamos bendición abundante sobre su vida. Quiero invitar rápidamente a abrir sus Biblias en la epístola primera del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a dar lectura al capítulo 4, versos 13 al 18. Todos los días jueves estamos estudiando Tesalonicenses. Nos corresponde la séptima entrega de estos estudios, aclarando también que, como hemos dicho, no nos interesa debatir de profundidad las diferentes escuelas de interpretación, ni hacer un comentario exhaustivo en materia teológica. Más bien son estudios prácticos devocionales con los que esperamos, anhelamos, oramos, deseamos que la iglesia sea bendecida y edificada. Amén. Bueno, ya lo tenemos. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en el amor de Cristo que hables a nuestras vidas, que nos instruyas, que nos edifiques. Señor, que una palabra ministre nuestra vida, que una palabra consolide nuestra fe, fortalezca nuestras convicciones, que salgamos de este lugar edificados para gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento los que están en este lugar. Usted, por favor, présteme su atención. La epístola primera de Pablo a los tesalonicenses, estamos abordándola mediante un lema general. El lema es la epístola de la esperanza. Y desde la parte introductoria, desde la entrega número 1, definimos que la esperanza a la cual nos referimos es conocida con una palabra bíblica doctrinal: arrebatamiento. En griego la palabra harpazo. Y es en esta entrega donde vamos a observar lo que Dios, lo que Cristo reveló al apóstol Pablo, y por ende hemos titulado el mensaje de hoy, el estudio de hoy, una esperanza revelada. Dentro del gran lema, la epístola de la esperanza. Primero pensemos en una palabra
que aparece también en la Escritura y que se traduce misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que siempre estuvo en el plan de Dios y que durante los tiempos veterotestamentarios no hubo claridad con respecto a esa verdad, no fue revelado, y que hasta nuestros días, es decir, la era cristiana, a partir de Cristo, el Evangelio, a la iglesia le es revelada tales verdades. Entonces un misterio es algo que estuvo oculto, pero que ha sido revelado, en este caso, a la iglesia. Amén. Se nos ha revelado a nosotros. Entonces, como digo, Pablo en muchos textos habla de la revelación directa recibida de Cristo. Por ejemplo, usted aborda 1 Corintios capítulo número 11, cuando Pablo habla con lujo de detalle de la cena del Señor. Él dice: porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Es decir, que las instrucciones que Pablo da es porque Cristo directamente a él le revelaba, le instruía. En el Antiguo Testamento tenemos a un Moisés, por ejemplo, a quien Dios también le revelaba, lo instruía, y él daba a todo el pueblo de Israel la palabra, la instrucción, los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. Entonces Dios, ¿por qué? No lo sé. Pero en su soberanía Él decidió usar hombres para hablar de sus grandes verdades y para revelar sus grandes proyectos. En este caso escogió a Pablo como el apóstol de los gentiles. Si usted observa la conversión de Pablo desde el capítulo 9 del libro de los Hechos, complementa el relato histórico con el capítulo 22 del libro de los Hechos y con el capítulo 26 del libro de los Hechos, queda claro que desde que el Señor se le aparece en el camino a Damasco, había ya un proyecto de usar la vida de Pablo, como él lo define más adelante, como el perito arquitecto de la iglesia. Y los apóstoles de Jerusalén, los apóstoles del Cordero, dan a Pablo la mano, la diestra de compañerismo, y reconocen que así como en Pedro está la representación del evangelio para la circuncisión, es decir, el evangelio para el mundo judío, también a Pablo le había sido otorgado el evangelio de la incircuncisión. En otras palabras, Pablo habría de propagar el evangelio en el mundo gentil y revelar a la iglesia gentil sus bases doctrinales. Ahora, dentro de esta administración y de esta instrucción, habían una serie de inquietudes con respecto a las personas que partían de esta tierra siendo cristianos, siendo creyentes. Y entonces es ahí donde Pablo, recibiendo la revelación de parte de Dios, dice en el verso 13 y 14: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Diga conmigo: he revelado que los cristianos que han muerto esperan su resurrección. Pero note, dice: no queremos que ignoren acerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. Es decir, quien muere lejos de la gracia de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza,
pues ellos no tienen ninguna fe, ninguna doctrina, ninguna creencia a la cual aferrarse. Pero para el creyente sí tenemos una esperanza. Pero ¿en dónde está el meollo, la médula de esta esperanza? Lo dice ahí en el versículo número 13, o más bien en el 14, dice: porque si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga bien la lectura. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creemos, y la palabra de Dios lo confirma, lo reafirma, lo establece, en la segunda venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Cristo viene. Su segunda venida. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? Y si yo le dijera que yo no espero la segunda venida, es que si decimos que esperamos la segunda venida, es porque vamos a estar aquí expectantes de que el Señor venga. Pero ¿qué es lo que está diciendo este verso? El verso 14 que acabamos de leer, que cuando Jesús venga, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En otras palabras, no estamos esperando la venida, sino que cuando el Señor venga, ya la iglesia viene con él. Así que esperan la venida. No, es que pongámonos de acuerdo. Mucho pastor, mucho evangelista lo predica. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Amén, dice la iglesia. No, momento. Si usted espera la venida, entonces en el arrebatamiento usted se va a quedar. Así que a usted le va a dar saludo al anticristo, a la bestia, al falso profeta, al cadejo blanco, al cadejo negro, al carne asada. Ahí lo saludan en la gran tribulación. Y se queda esperando la venida del Señor. Aleluya. Esto es un misterio. Pero lea, vuelva a repetirlo, hermano. Léalo claramente el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ¿lo esperamos o venimos con él? Responda bien. Ya lo leímos. ¿Lo vamos a estar esperando o vamos a venir con él? O sea, esa es la doctrina revelada. Vamos a venir con él. ¿Y cómo es eso que vamos a venir con él si nosotros estamos aquí y él va a venir del cielo? Esa es parte de la revelación. ¿Por qué vamos a venir con él? Porque nosotros vamos a estar en el cielo con él y del cielo venimos para acá. Y para que toda la iglesia esté en el cielo con él, hay dos cosas en el programa de Dios que se van a cumplir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y eso se dice más adelante. Uno, que los muertos en Cristo resucitarán. Usted no se preocupe por la muerte. Como yo de manera quizá cómica digo, cuando la diaconisa pelona llegue y le toque la puerta, usted dígale: bienvenida, aquí venís, dele la mano y váyase con ella. No se preocupe. No, déjenos la lista de coros que quiere que cantemos y le prometemos que lo vamos a cafetear bien, de a galán, como dice el hermano. No hay problema. Porque la muerte, dijo Pablo, yo no sé, dijo, ¿qué es mejor? Yo creo que es mejor morirme, digo Pablo, va. Porque si me muero, estoy con Cristo. Pero dijo Pablo, tal vez estar vivo es mejor. Porque si parto, si muero y mi alma se va al paraíso de Dios, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ya no puedo seguir haciendo más. Pero si estoy aquí en vida, por lo menos puedo seguir trabajando para el Señor en la obra misionera, el cumplimiento de la gran comisión. Así que quizás es mejor estar vivo, decía Pablo.
pero no sé, decía, por en veces, como decimos nosotros, ¿vea? Por en veces siento que es mejor que me muera, y por en veces siento mejor estar vivo para seguir haciendo la obra. Pero Pablo no tenía problema con la muerte. No, él decía, no, yo en segunda de Timoteo, él decía, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo, lo único que me resta es que me den la corona de vida, no hay problema, yo me voy con Cristo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. Todos los creyentes que han muerto en el Señor, en este momento se encuentran en un lugar conocido como el paraíso. Paraíso. En la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento se usa una palabra. La palabra hebrea es Seol. Y en el Nuevo Testamento, que es idioma griego, la palabra equivalente a la hebrea Seol es Hades. Y ambas, Seol en hebreo y Hades en griego, Seol hebreo Antiguo Testamento, Hades griego Nuevo Testamento, significan morada de los muertos. Morada de los muertos. Se dice que en el Seol, en el Antiguo Testamento, todas las almas iban al mismo lugar de nombre Seol, pero que el Seol tenía como una división, un compartimento. Y estaba el lugar de los injustos, que era un lugar de tormento, y estaba el lugar de los justos, que tenía por nombre el seno de Abraham. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, sucede algo precioso. Se cumple la palabra que dice, este que subió es el primero que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y luego dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Entonces dice la palabra que cuando él llega al Seol, acordémonos, antes de morir el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, desde ahora estará conmigo en el paraíso. ¿Y para dónde fue el alma del Señor? Fue al Seol. Allá dice el Salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, fue al Seol, pero resucitó. Ahora, cuando nuestro amado Jesús resucita, Él hace dos cosas. Número uno, le cambia el nombre a la morada de los justos, que durante el Antiguo Testamento dije que se llamaba seno de Abraham, y le coloca el nombre de paraíso. Eso es lo primero que hace. Y lo segundo es que traslada el paraíso al tercer cielo. ¿Y cómo lo comprendemos? Pablo lo dice. Él dice, conozco un hombre. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero fue llevado al cielo, dice, al paraíso de Dios, y vio cosas que no le son dado al hombre el poder expresar. Entonces Pablo ubica el paraíso en el tercer cielo. Entonces el Señor lo trasladó. Quiere decir que en este momento los impíos, réprobos y condenados que mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, siguen yendo al lugar de tormento que antes se llamaba Seol y hoy quedó con el nombre de Hades en el Nuevo Testamento. Pero las almas de los creyentes se van al paraíso de Dios. Ahora, en ese lugar están esperando nada más resucitar. Están esperando el momento de su resurrección. Entonces aquí es donde Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los creyentes en el Señor que murieron resucitarán. Por eso digo, ustedes que se afligen, pues, si se muere va a resucitar.
nosotros los que vamos a estar vivos, aleluya, no vamos a morir. ¿Qué va a pasar con los que estemos vivos? Vamos a ser transformados primeramente. O sea, esas arrugas fuera, canas fuera, flacidez fuera, estrías, verrugas fuera, ¿ah? Arañitas fuera, ¿ah? Juanetes fuera, miopía, astigmatismo fuera, rinitis, sinusitis fuera, todo fuera, migraña fuera, teporosis. No, pues sí, para hacerla más corta, ¿va? Fuera, toda enfermedad fuera. Y dice la palabra que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y entonces, cuando ya estemos transformados, los resucitados en cuerpo de gloria y los vivos que seamos transformados, juntos seremos arrebatados con Dios para recibir al Señor en los aires. Entonces, por eso dice aquí, les decimos esto, que cuando el Señor, verso 14, lo leemos nuevamente, mire, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así nosotros morimos, pero también ¿qué? Resucitamos. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ya cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, no lo estamos esperando. La iglesia no lo está esperando. ¿Quiénes lo van a estar esperando? ¿Ah? Israel, los judíos, ellos sí lo van a estar esperando. Pero nosotros no lo vamos a estar esperando. Nosotros dice aquí que venimos con Él. Venimos con Él. Entonces, dijimos la verdad número 1, es revelado el estado que los cristianos han muerto y están esperando su resurrección. Número 2, es revelado que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está escrito eso? Versos 15 y 16. Porque decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces sepa que van a resucitar. Ahí va a resucitar Pablo, Apolos, Trifena, Trifosa, Lidia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a resucitar? Dorcas, Pedro, Juan, Epafrodito, Epafras, Aristarco, Bernabé, todos los santos que han formado parte de la iglesia, todos esos que fueron masacrados en el circo romano, van a resucitar. Muchos fueron enterrados vivos, las familias enteras van a resucitar. Muchas mujeres fueron abiertas sus vientres y les metieron gatos y otros animales para que murieran deshechas por dentro. Van a resucitar. Muchos fueron víctimas de la Inquisición, que el diablo le pone Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Esa Inquisición diabólica, malévola, maligna. Y fueron masacrados muchos creyentes, pero los creyentes en Cristo van a resucitar. Creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, y creyentes contemporáneos que nosotros hemos conocido, que ya partieron con el Señor, como el viejito a quien yo tanto quiero mucho y lo amo y lo admiro, mi hermano evangelista Gigi Ávila. Va a resucitar. Ajá, van a resucitar esos grandes siervos de Dios, ¿no? Carlos Spurgeon, Jerónimo Savonarola, Carlos Wesley, Juan Wesley, George Whitefield. Ajá.
Todos ellos van a resucitar. Ahora usted diga los nombres de los famosos que usted se sabe: los grandes futbolistas, los grandes basquetbolistas, los grandes atletas, los de la natación. ¿Van a resucitar? No. Algunos tal vez que se convirtieron y se arrepintieron y murieron en Cristo, ¿verdad? Pero otros van a resucitar, pero en la segunda resurrección, en la de condenación. Entonces, ¿qué significa eso? Que vale la pena morir con esperanza. Muérase, pero muérase en Cristo. Usted que está hospitalizado y que ya el médico lo desahució y que le han dicho que le queda poco tiempo, ¿qué espera? Entregue su vida a Cristo. Aférrese al Señor. La palabra de Dios habla de un Dios que no miente. Lo que promete lo cumple. Y si Él le promete vida eterna, va a tener vida eterna. Y si aquí dice que usted va a resucitar, va a resucitar. ¡Aleluya! Y algunos de ustedes que están aquí, que ya están en paso de muerte, y que se les mira que este año se van con el Señor, pónganse a cuentas con Dios. ¡Aleluya! Pónganse a cuentas con Dios, para que se mueran con esperanza. Que el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene por nosotros. Ok, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, número 3, he revelado que habrá creyentes que no morirán. Habrá algunos creyentes que cuando sea el momento del arrebatamiento no van a morir, sino que en el arrebatamiento ellos serán transformados. Entonces, el orden de los sucesos proféticos comienza primero con el arrebatamiento. O sea, yo no estoy esperando la segunda venida del Señor, yo estoy esperando el arrebatamiento. Entonces el Señor viene, arrebata a su iglesia, nos vamos con Cristo en el cronograma de Dios. 7 años de tribulación aquí en la tierra, y 7 años después de haber sido arrebatados, venimos con Jesús en la segunda venida. Ese es el orden profético. Pero aquí hay una situación que yo quiero que consideremos. Pablo dice: luego nosotros que nos vamos a morir y que estemos muertos, vamos a resucitar. Así dice. No, ¿cómo dice? Luego nosotros que vivimos. Entonces quiero que note algo. El apóstol Pablo se contaba con los que iban a resucitar o con los que iban a estar vivos. Él se contaba con los que iban a estar vivos, porque él dice: los que se mueran van a resucitar, pero nosotros que vivimos. Y él se ponía el primero: nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿verdad?, transformados. O sea, él se consideraba con los que iban a estar vivos en el momento del arrebatamiento. Aquí se asienta un principio. Desgraciadamente, algunos han caído en un error que no disciernen entre dos palabras. Una palabra es la inminencia y la otra palabra es la inmediatez. ¿Oyó bien? La inminencia y la inmediatez. No es lo mismo creer en la inmediata venida de Cristo que en la inminente venida de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de inmediatez, comenzamos a jugar con la fecha del calendario. Comenzamos a discernir entre tiempos, épocas, edades, a hacer cálculos proféticos, cálculos matemáticos, y muchos a través de los siglos le han puesto fecha a la venida del Señor. Algunos incluso, que fueron grandes predicadores, convencieron a la gente: tal día, tal fecha viene Cristo.
Así es que algunos empresarios vendieron sus empresas, vendieron sus negocios, se compraron túnicas blancas de lino, se fueron a una montaña más alta para esperar la venida del Señor y allá se quedaron chiflando en la loma porque el Señor no vino. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir especulando. No, es que no iba a venir esta fecha, sino que el cálculo que hicimos lo hicimos mal, va a venir 3 años después, 6 años después, y ahí andan jugando con las fechas, la fecha. Bueno, hace poco me di cuenta que un pastor reconocido le estaba poniendo fecha a la venida del Señor. De repente, como que le cayó en el 20, ¿verdad? Y se retractó y dijo, no, momento, dijo, yo me equivoqué, le estaba poniendo fecha, ¿verdad? Se retractó un predicador mexicano, ¿verdad? Se retractó. ¿Para qué vamos a hacer eso? O sea, usted tiene que creer en el Señor, que Dios tiene un programa. Diga conmigo, Dios tiene un programa. Y que en el programa de Dios, Dios ni se atrasa ni se adelanta. Le llegaron a decir a Jesús, Jesús, el que amas está enfermo, a paso de muerte, vamos, corramos. No, y él se estuvo todavía ahí. Y dice que cuando llegó a visitarlo finalmente, ya tenía 4 días de estar enterrado. Entonces se atrasó. ¿Se atrasó o no se atrasó? No, Dios no se atrasa ni se adelanta. Para la gente había llegado demasiado tarde, pero él llegó en el cronómetro de Dios. Entonces usted y yo debemos confiar en el cronómetro de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo les he comentado de una vez que iba de aquí para San Miguel, ¿no? Kilómetro 70 y fichas, ahí en esas curvas y en esa gran bajada, ¿verdad? Que llevaba conmigo a otro hermano pastor dormido a la par mía. Yo iba conduciendo. Y de repente venía una gran rastra y pitó con los pitos, no así como los carros de nosotros, que da pena cuando pitamos, ¿vea? Pero no, pitó así con un gran bozarrón, el pito, un sonidón terrible. Y el pastor que iba a mi lado se despierta y vio el gran animal que venía con luces encendidas. Y ¡ay! Me dijo, y me agarró el timón. Y cuando me agarró el timón, yo le pegué un codazo, ¿va? Calmado, le digo, yo tengo el control. Aleluya. No andes metiendo las manos. Yo tengo el control. Es que así es, vea. Entonces a veces uno le quiere meter las manos para ayudarle a Dios. No le ayude. Él tiene el control. No ande calculando. Él sabe cuándo. Entonces a los discípulos les dijo, no, hay fechas, tiempos, edades. Capítulo número 1, cuando le dijeron, Señor, ¿y vas a restaurar en este siglo o en el otro? ¿Cuándo? No, les dijo, a ustedes no se preocupen por tiempos, por fechas ni por edades. El Padre los ha puesto en su sola potestad. En otras palabras, confiemos que Él tiene un cronograma, tiene un plan, y no va a suceder ni antes ni después. Va a suceder exactamente en el momento que está programado que suceda. Amén. Entonces no le andemos poniendo fecha, hermano. Es un error andarle poniendo fecha. Le ponen fecha a los que quieren saber cuán inmediato. Se preocupan por la inmediata venida del Señor. No. Nosotros debemos predicar la inminente venida, el inminente retorno de Jesús. Y cuando hablamos del inminente retorno, ¿qué es lo que queremos decir? Resumámoslo en dos actitudes personales. Usted y yo debemos vivir el día como que Dios va a venir hoy, como que Cristo viene hoy por nosotros. Debemos esperarlo porque no nos dijeron ni fecha, ni día, ni hora. Entonces debemos estar a cuentas. Debemos purificar nuestra vida. Debemos andar en santidad. Debemos ajustarnos al patrón bíblico. Debemos vivir las sagradas escrituras. Debemos no ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Debemos vivir la vida ética y moral como que el Señor viniera ya, como que va a venir hoy. Y usted cada noche que se acuesta y dice, Señor, yo te doy gracias por este día. Si querés que suene la trompeta, yo estoy a cuenta. Ya me puse a cuentas contigo.
Amén. Si el Señor viniera hoy por su pueblo, el arrebatamiento, usted se iría. Aleluya. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudáis, hombres y mujeres de poca fe? Creéis en Dios, dijo Cristo, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, los habría dicho, pero voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Aleluya, gloria a Dios, vive Cristo. Entonces, hay que vivir esperando al Señor en cualquier momento. Pero no hay que ser locos, trastornados por la religión y huir de nuestras responsabilidades normales, cotidianas, familiares, materiales, sino que hay que ser buenos padres, buenas madres, las mujeres, buenos ciudadanos, buenas personas. Hay que desarrollar proyectos de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, ¿para qué voy a poner el negocio? Si ya va a venir el Señor. ¿Y para qué voy a andar metiendo currículum en un montón de empresas? Si de todas maneras ya va a venir el Señor. Y mientras viene, ¿cómo va a comer? Si Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿O no lo dijo así? Si él dijo, el que no cuida de los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No, entonces nosotros debemos vivir como que Cristo viene hoy, pero planificar la vida como que vamos para largo, ¿verdad? Y si usted le puede dejar una herencita a sus hijos, dele con todo. No, la ley no obliga, no exige que un padre le deje herencia a sus hijos. Pero si puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Viva bien la vida, sea previsor, no derroche, no malgaste. Porque es bíblico, la Biblia dice, ¿por qué malgastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Pedís, no recibís porque pedís mal, porque lo que pedís es para gastar en deleite. No, seamos coherentes con el Evangelio. Y si hay lugar donde invertir, es en la obra. Y si hay lugar donde hacer esfuerzos, es en los proyectos de Dios. Ahí sí vale la pena esforzarse. Pero usted dice, no, es que quiero otra casa, y quiero otro carro, y quiero aquí, quiero allá. No, hombre, Carmelo es el que va a quedar calidad. Yo por eso, ropita que, mire, yo estoy estrenando. Ya si después se lo quiere poner con tufito incluido, problema de él. Aleluya. Pero no, hay que ser previsores y hay que usar sabiduría de parte del Señor. Ok, entonces, final. Versos 17 y 18. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. He revelado que mientras el Espíritu Santo levanta la iglesia, el Señor viene a nuestro encuentro. Hay una figura muy maravillosa en Génesis capítulo 24. Eliezer, el damaseno criado de Abraham, fue a Harán a conseguir novia para su hijo. La novia era Rebeca. De Harán, Eliezer la toma y viene hacia la casa de Abraham, pero Isaac la ve de lejos y sale a su encuentro. Cuando el Espíritu Santo levanta a su iglesia, el harpazo, el arrebatamiento, el Señor Jesús sale a nuestro encuentro y nos reuniremos, dice aquí, con Él en el aire, y así estaremos con el Señor. Ahora, ¿cuánto dura esta estadía en el aire? 7 años. 7 años. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, en el momento del arrebatamiento se termina el período de la gracia para con el mundo gentil, y el reloj profético de Dios para con Israel, que se quedó estático en la semana 69, en el año 483 de los 490 profetizados por Daniel, le faltaron 7 años. Esos 7 años son los de la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, el reloj de Dios comienza
para completar esos 7 años en el plan de Dios con Israel, y ahí va a haber una tribulación tremenda en esta tierra. De esa tribulación vamos a hablar la próxima semana. Entonces va a haber una gran tribulación en la tierra, van a haber juicios terribles sobre la tierra, va a haber la aparición del anticristo, el falso profeta, la gran ramera apocalíptica, la madre de todas las rameras, Babilonia, la gran ramera, la religión, el triunfo del ecumenismo. Van a haber muchas cosas, pero 7 años después viene el Señor, y como decía el verso 1, para que cuando Jesús venga, se manifestará los que durmieron en Él. Entonces cuando Jesús venga en su segunda venida, usted y yo ya venimos con Él, vestidos de lino fino, resplandeciente. Amén. Ya venimos con el Señor para estar con Él durante su reinado de 1000 años sobre la tierra. Y nosotros seremos su iglesia. En figura bíblica, la esposa del Cordero. Reinaremos con Cristo 1000 años. Mírese en el espejo y dígame si usted tiene cara de reina. No se vaya a ver en el espejo de ahí. No, este es el espejo. Y en este espejo, la iglesia tiene cara de reina. En este espejo, la iglesia reina con Cristo. Amén. Entonces, esto, hermanos, es la esperanza. Ahora, casi concluyo, pero no puedo concluir sin recurrir a 1 Corintios capítulo número 15. Vamos a hacer una lectura comprensiva. Capítulo 15, verso 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, es decir, carne y hueso, y resucitará cuerpo espiritual, cuerpo glorificado. Hay cuerpo animal, carne y hueso, y hay cuerpo espiritual, cuerpo glorificado. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero es este cuerpo carnal y después es el cuerpo espiritual. Verso 47: el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Es decir, con este cuerpo hemos habitado en la tierra, pero el otro va a ser el que va a estar habilitado para entrar en los cielos. Luego dice: cuál el terrenal, tales los terrenales; cuál celestial, tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, y la herencia de pecado, traeremos también la imagen del celestial. Maravilloso. Verso 50: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un, ¿qué dice ahí? Misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vamos a resucitar con un cuerpo glorificado inmortal. Y termino. El ejemplo bíblico de un cuerpo glorificado podemos tenerlo directamente en la persona de Jesús. Jesús resucita. Estaban encerrados los discípulos y de repente está en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y la pregunta que se hicieron: bueno, estamos aquí encerrados, ventanas cerradas, puertas cerradas, todo cerrado, ¿cómo entró? Ah, entonces es espíritu. Porque un espíritu pudiera aparecer, porque el espíritu no se sujeta a las leyes físicas y materiales. Pueden atravesar y aparecer de repente.
Entonces era espíritu. Y el Señor les dijo, ustedes están diciendo que soy espíritu. ¿Un espíritu come? No. Deben de comer, pues. Y le dieron pescado y miel. Y dice que comió. Y le dice, un espíritu no come. Entonces, ¿cómo es eso? Para que haya comido es porque tenía un cuerpo, digamos, tangible. Es más, a Tomás le dijo, tocame, y lo tocó. Lo pudo tocar. Un espíritu no se puede tocar, es inmaterial. Entonces ahí, en el cuerpo glorificado de Cristo, podemos tener una idea de cómo será nuestro cuerpo de gloria al resucitar. Amén. Este es el misterio, esta es la esperanza. No todos dormiremos. Y si alguno duerme, resucitará con Cristo. Y los que estemos vivos a la venida del Señor seremos transformados y llevados en ese evento glorioso llamado harpazo o arrebatamiento. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta instrucción. Gracias por la verdad contenida. Gracias por la enseñanza. Te pedimos, Señor, que afirmes nuestra fe, que consolides, Padre Santo, nuestra soberana vocación. Que todos, Señor, aferrados a esta promesa, perseveremos en la gracia. Usted que ha estado conectado, por favor, reciba a Cristo. Aférrese al Señor. Tome para sí esta esperanza. Si usted viene a Cristo, por favor, tome nuestro número telefónico. Llámenos, contáctese con nosotros. Será un placer y una bendición atenderle. Le pedimos que esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes y los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana, horario de Centroamérica. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, le bendecimos en el nombre de Jesús.